vamos a ver un poco de lo que sería una plataforma de bases de datos, pero que sea en la nube. Y en este caso, hablando de bases de datos, en específico que es SQL Azure, que es la versión de Microsoft de base de datos relacional en la nube. ¿Qué es lo que se tiene? Primero, se maneja bajo un concepto de suscripción, en donde se paga por las cantidades de bases de datos que yo tenga y por el tamaño de las bases de datos. Entonces existe una tarifa, digamos, que ya está dada para poder saber, digamos, cuánto voy a pagar. Por ejemplo, tengo bases de datos de 1 giga, de 10 gigas y de 50 gigas. Y eso es lo máximo que se ofrece hasta el momento. Uno puede tener asociado a su usuario una o más suscripciones. Esto es importante. Si ustedes tienen MSDN, no tienen una suscripción de MSDN en el trabajo. MSDN, la de desarrollo. Sí, la de desarrollo. Esa ya trae un beneficio que es unas horas y un espacio gratis dentro de Azure. Con solo, ya lo incluyeron. O si son partners de Microsoft, ahora todos los partners tienen derecho a usar Azure. ¿Sí? Con solo que sea partner. ¿Por cuánto tiempo? Ilimitado, digamos. La única diferencia es, digamos, que me dan una base de datos de, no sé, de 5 gigas. 2, 3 web roles, unas 200 horas de procesamiento al mes. Digamos que suena poco, pero para estar haciendo pruebas y estar viendo cómo se mueve el servicio, está muy bien y es completamente gratis. ¿Qué tal? Después, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que se maneja el concepto de servidor lógico. Estamos hablando de SQL Azure. Se maneja el concepto de servidor lógico, y lo que yo creo cuando me suscribo es que yo puedo generar tantos servidores lógicos como yo quiera, y después de ese servidor lógico voy a crear bases de datos, ¿verdad? Y esas bases de datos están basadas en SQL Server 2008. De hecho, es una versión de SQL Server 2008 que tenemos desarrollado para correr dentro de Azure y que tiene ciertas restricciones, de forma tal, como dice acá, que no todo el Transact SQL es soportable. Es un subconjunto del Transact SQL que se puede soportar dentro de Azure. Y después se le agregaron otras vistas que son importantes, como lo que serían las de billing y la de las reglas del firewall. Por default, las reglas del firewall, ¿qué es lo que se va a tener? Ustedes crean la base de datos dentro de Azure y el servidor virtual, y la base de datos solo se puede acceder desde los data centers de Microsoft. Pero si ustedes quieren accederla desde afuera, se tiene que agregar una regla del firewall. Aquí ustedes dicen, quiero conectarme desde el Management Studio o desde mi aplicación que está corriendo en el PX, quiero que se abra hacia mi base de datos que está ahí. Entonces es importante saber, digamos, qué es lo que se está teniendo dentro de Azure. Y también yo puedo saber cuánto tarda el billing. Ya que estamos hablando de SQL Azure, vamos a ver, les voy a mostrar una página que es bastante importante. Vamos a moverla hacia acá. Esta es una página, digamos, que uno puede buscar, que es la referencia de Transact SQL de SQL Azure. Dentro de la referencia de Transact SQL, digamos que lo pueden hacer directamente la búsqueda en Google o en Bing, como quieran.
Dentro de estas, se va a ver dentro de estos estados lo que sería es las transacciones soportadas dentro de SQL Azure, que es qué transact SQL se soporta, qué transact SQL se soporta parcialmente y cuáles no se soportan. Vamos a ver aquí el transact SQL soportado. Dentro de estas ven que son roles, views, drops, o sea, prácticamente se soporta casi todas las el transact SQL, casi todo. Es poco lo que no se soporta. Si queremos ver el que no se soporta, veámoslo aquí directamente, que sería el transact SQL no soportado. Hay cosas que no están soportadas en este momento. Por ejemplo, esto que me permite saber en qué partición está ejecutando mis datos, eso es soportado en 2005 o en 2008, pero recuerden que en Azure no está ese concepto de particionamiento, sino que entonces se lo quitaron. Eso no quiere decir de que esto no se vaya a soportar. Hay que recordar que eso está en versiones como beta, no es una versión beta, pero es una versión 1 de la base de datos, entonces hay cosas que no están soportadas. Por ejemplo, agregar signature, que serían certificados digitales y hacer firmas de SQL Server, si ustedes lo hacen, no es soportado. Después, el Resource Governor, no sé si ustedes lo usaron, el Resource Governor en SQL Server. No saben qué es. El Resource Governor es una característica que se agregó en SQL Server 2008, que lo que me permite es restringir la cantidad de memoria y CPU que puede tener una aplicación o una conexión determinada. Eso con base en un perfil. Entonces, dentro del SQL Server yo entro al Resource Governor, lo activo, creo un perfil. El perfil me puede incluir cosas como que sería el nombre de la aplicación, el nombre del usuario, el nombre de la base de datos, etc. Hay toda una serie de parámetros y yo digo, ok, cuando la conexión cumpla con lo que está especificado en el perfil, asígnele como máximo un 20% de CPU y un 20% de memoria. Y es de baja prioridad. O después puede decir, no, cuando viene de este otro sistema, que es el EDP, que sería el SAP, digamos que sea SAP, entonces, ese asígnele hasta el 100, puede tener hasta el 100% de CPU y hasta el 100% de memoria si quiere, porque es un sistema crítico. Eso fue inventado para que SQL Server se protegiera de los usuarios maliciosos que querían hacer transact SQL directamente contra la base de datos y hacían que el servidor se sentara y que otros transact SQL que son importantes no fuesen ejecutados adecuadamente. Entonces, para eso es el Resource Governor. Bueno, eso de que corre o que no corre dentro de Azure, eso es automático. Si está muy lento, se va a matar el proceso. Está así, directamente, le van a hacer un abort de la transacción. Hay otras cosas que no están soportadas, que sería toda la parte de certificados digitales. Ven que aquí está aquí. Master Keys, Assembly Property, Assembly Property. No sé si ustedes han utilizado eso dentro de SQL normal. SQL Server incluye algo que se llama Transparent, en 2008, que se llama Transparent Data Encryption, que me permite que la base de datos esté encriptada. Entonces, para poder encriptar la base de datos necesito un certificado digital. Entonces, este es Transact SQL que me aparecen acá, que es el Master Key, ¿verdad? Y después, más adelante está aquí los certificados, ¿ven? Certificados, Master Key, esas son operaciones de trabajar con certificados. Estos, lo que me permite es primero generar el certificado, después yo se le asigno una llave, después se le asigna una base de datos y después yo le puedo decir, encripte la base de datos. Y SQL Server empieza a hacer la encripción con base en ese certificado digital. Desde el punto de vista de las aplicaciones no hay que modificar nada. Por eso se llama Transparent Data Encryption. Hay otras cosas que no están soportadas, por ejemplo, Service Broker. Service Broker no está soportado dentro de Azure. Y después está el Change Data Capture. No sé si lo han oído hablar, es otro que no está soportado. Change Data Capture. No lo han oído hablar. SQL.
el Chain Data Capture, igual es otro feature de SQL Server 2008, que lo que me permite es poder capturar en unas tablas internas todos los cambios que se den a cualquier tabla de la base de datos. Entonces sería como auditoría. Si alguien modificó una fila, entonces se guarda en el Change Data Capture. Si agregó la fila, se guarda en el Change Data Capture. Si la borraron, se guarda en el Change Data Capture. Y después yo puedo hacer consultas o select sobre las tablas del Change Data Capture. Y puedo saber quién modificó qué y saber todo el historial, digamos, del registro. Entonces eso sirve para auditoría. En algunos escenarios es aplicable, en otros escenarios no es aplicable. Solo hay que saber cuándo es de qué se puede utilizar o no se puede utilizar. Pero digamos que estos son los que no están soportados. Después no soporta assemblies y certificados digitales, que ya lo vimos. Todo esto es de ese tipo. Los DBCC, todo lo que serían los DBCC, no están soportados porque se hacen de forma automática. Esto es lo que no soporta. Por eso es lo que iba a preguntar, ¿qué es lo que utilizan? Si ustedes ni siquiera sabían qué era, entonces no lo necesitan. ¿Cierto o no? Pero viendo eso, digamos, las aplicaciones normales no lo utilizan. Sí, el 99% de las aplicaciones escritas en SQL Server no utilizan nada de esto. Y corren bien. Ese es el detalle. Si eventualmente hay alguna que no corre, ahorita una serie de alertas o alarmas. Cuando yo trato de hacerla, cuando yo trato de llevarla a Azure, vamos a copiar esto, él me va a decir cuál es el que no está soportado. Sí, me va a dar un error. Pero vamos a ver si este se muestra un poquito mejor. Es que se está cortando a la hora que lo paso a esta ventana, se está cortando. Vamos a hacer un copy aquí. Tal vez aquí en WordPad. ¿Ven? Estos son los soportados, que son alters, create, logs, breaks, revoke, sealing, crear usuario, borrar usuario, sealing, estadísticas, crear estadísticas, insertar en bool, hacer un merge, hacer un while, hacer cualquier tipo de insert, delete, update, etcétera, que quede dentro de los datos, cualquier tipo de dato, etcétera, es soportado. Crear vistas, borrar vistas, modificar vistas, todo eso está soportado. Modificar procedimientos almacenados, crear procedimientos almacenados, funciones, tipos de datos de usuario, etcétera, todo eso está soportado. Que eso sí les sonó familiar o no. Los tipos de datos son los mismos de SQL. Están soportados todos. Sí. Hay algunos que no están. Digamos, hay un tipo de dato que es de tipo certificado. Sí, pero si no tiene certificados digitales, entonces no lo va a soportar. ¿Verdad? Aquí están los sets, etcétera. Digamos de que en realidad todo lo que sería la mayoría del Transact SQL normal es soportado. Solo hay algunos, digamos, que de fijo, digamos, no están soportados, pero como les está haciendo la estadística, si no sabían qué era, es que no lo están usando. Entonces podrían pasar su base de datos. Si están usando SQL Server, podrían pasarla a Azure. ¿Verdad? Vamos a volver a nuestra presentación para ver ya algunos detalles de cómo es que funciona. Primero, lo que se tiene es en SQL Azure, el concepto es tener un motor de bases de datos relacionales directamente en la nube y que me brinde opciones como lo que serían de alta disponibilidad y mantenimiento automático. Digamos, eso es lo que me da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una base de datos de SQL Server que está corriendo en un data center nivel 5 y que, si ustedes ven acá, me está mostrando 3 copias. Yo creo que esto ya se los había mencionado anteriormente, que cada base de datos de Azure existe físicamente 3 veces.
por aquello que le pasa algo a algún servidor. Es completamente relacional. Sí, es una base de datos relacional, digamos, no es el otro tipo de base de datos de Azure, que era el no SQL ni nada de eso, es 100% relacional. Lo podríamos ver, como lo dicen aquí, es un subconjunto de SQL Server. Es eso, puro. Por eso, cosas como la parte de análisis de servicios y cubos y eso bien. Eso todavía no está hecho, pero está en el roadmap. Creo que yo incluí al final de esta presentación una PPT que era el futuro. ¿Verdad? Hay cosas que sí van a estar en el futuro, como lo que sería. ¿Qué está en el roadmap del futuro? Está el backup y restore. No, eso está, porque ahorita no tiene backup y restore. ¿Verdad? No, eso sí lo hacen ellos. Ellos lo hacen. Sí. Es que imagínense el backup y restore. Usualmente ustedes quieren hacer un restore, primero, o porque la base de datos está corrupta, les pasó algo, se les quemó el disco o hacen algo así. Eso está cubierto. Sí. Porque ellos me aseguran de que siempre los datos están respaldados. De hecho, son respaldos internos que ellos hacen de la información. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen que hoy un usuario por algún error se borró una tabla, ¿verdad? Y yo quiero recuperar del respaldo esa información. ¿Lo ven? Entonces eso no me lo está ofreciendo directamente en la nube. Yo lo podría hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer mediante lo que sería un data sync contra Azure y hacer respaldos locales. Lo que no está es de que el Azure dentro de la misma nube me permita llevar un historial de los respaldos y que yo como usuario final diga quiero recuperar el respaldo del lunes o del domingo o algo así. Eso no está, pero sí está a futuro, digamos, a hacerlo. Hay cosas que se están haciendo por demanda. Por ejemplo, cuando empezó la base de datos relacional, estaba solo para que trabajara aquí, directamente dentro de la nube. Pero después la gente dijo, no, pero yo tengo bases de datos aquí locales, quiero pasar parte de mi base de datos locales y que esté sincronizada con la base de datos que está en la nube. Quiero que los datos que se modificaron en la nube estén sincronizados con los datos que están localmente. Entonces fue cuando ya Microsoft oye la voz del pueblo, ¿verdad? Y se hizo algo que se llama el SQL Data Sync, que lo vamos a ver más adelante, que me permite sincronizar bases de datos, ya sea de SQL Servers que tengo aquí localmente contra bases de datos que están en Azure. También hay otra característica que fue pedida y que está ya en CTP, esa no está lista, que es Reporting. Reporting Services fue solicitado también para que fuese siendo ejecutado en la nube. Entonces yo podría tomar un reporte creado en Visual Studio, tal y como lo genere, lo puedo subir a mi instancia de Reporting Services que está en la nube y después puedo consultar las bases de datos que están en SQL y dentro de lo que sería un web role de Azure puedo desplegar los reportes directamente. La misma infraestructura que yo tenía aquí actualmente, nada más que ahora me la están ofreciendo en la nube. Y después está la otra pregunta, Analysis Services. Analysis Services está en el roadmap, pero no han dicho cuándo se va a hacer. Pero sí existe, digamos, eso lo preguntaron en SQL Pass, que es el evento que se hizo el año pasado. En SQL Pass, yo creo que mucho de lo que se dio era sobre SQL en la nube, como un 30% de las charlas eran SQL en la nube, y después el resto de las charlas eran SQL 2011, ¿verdad? Que era la siguiente versión de SQL Server que viene. Otra de las cosas que se puede hacer dentro de lo que sería el SQL Azure es que se puede manejar el concepto de Data Hub. El concepto de Data Hub es de que yo podría tener diferentes fuentes de datos